Piso de departamentos. Sí. Que entra trifásica. Sí. Esto explica por qué anda el ascensor y la bomba de agua y no hay luz en los... O se corta todo el mismo tiempo. Si falta una fase, perdiste los equipos trifásicos. Y puede ser que te queden dos habilitadas y tengas, por ejemplo, en un cuerpo del edificio tengas luz y en otro también y en uno no. Por ejemplo, eso según cómo haya sido el proyecto. Siempre las compañías eléctricas te entregan tres fases. Siempre entregan tres fases. ¿Los edificios viejos tienen dos fases? Si no tenés equipos trifásicos, no hace falta que el suministro sea trifásico. O sea, si tenés tres pisos, si no tenés ascensor... A ver, vamos a hacer esto, Alejandro. Contame. Desde la generación de energía hasta la distribuidora son cables visibles, monumentales. Pueden ser tomas de la aéreas distribuidora al hogar, ¿cómo llega? ¿En un tendido subterráneo? Por ejemplo, acá en Capital es subterráneo. Es un tendido subterráneo cuando vos llegás a ver... Vos no llegás porque eso lo ven solamente la propia compañía. Vos podés acceder desde el pedestal adentro de una casa. Digamos, la parte técnica, digamos, de lo que es los privados se maneja desde lo que es el medidor para adentro. Del medidor para afuera es la compañía. Entre el medidor y la distribuidora está el tendido de redes. Sí. En promedio, los cables de ese tendido en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos años tienen? Hay muchos que son nuevos. La mayoría son nuevos. O sea, en el 90%. El problema pasa que... ¿Qué significa nuevo y qué significa viejo? Nuevos son cables, digamos, con una vaina de plástico, ¿bien? Y que tienen muchos filamentos adentro, que pueden ser de un diámetro, según el consumo, de 6 a 16 milímetros, por ejemplo. ¿Y por qué? ¿Qué ventaja tienen sobre los...? Yo, por ejemplo, sé la diferencia entre el cobre y la fibra óptica en telefonía, pero ¿qué significa en electricidad? Y en un cable de tela, obviamente, que el cable ya está viejo, digamos, absorbe la humedad. Esa humedad también puede hacer que entre los dos cables, entre el neutro y el vivo, se genere un arco eléctrico y ¡tuc!, se suelden. Ahora, perdón, siendo nuevos, ¿por qué se corta tanto la luz? Ahora iba a ir yo, ahora llegaba esa pregunta. Bueno, el tema es así. Pero, pará, el cable nuevo, ¿cuánto vale el metro cuadrado de un cable nuevo? ¿Tenés idea? Un metro cuadrado, digo, para tener una idea de cuánto cuesta cambiar ese cable. ¿El metro lineal de cable? Sí, de ese. Mira, un cable de 4... No, pero eso lo estiman las distribuidoras. O sea, hasta la fusilera NH te lo coloca la distribuidora. De la fusilera NH al medidor te lo instala. Pero vos decís que la mayor parte del tendido se ha renovado. Sí, no hay cables de tela. Los cables de tela que quedan hoy son los que están entre las fusileras NH y los medidores. ¿Qué es la fusilera NH? Las fusileras NH son, digamos... ¿Con las cajas que uno ve en la puerta del edificio? Son las cajas donde están, por ejemplo, esto es un fusil NH. Te secciona una fase. Hasta acá llega un cable, digamos, de los nuevos, y la mayoría de las casas que tienen cables viejos son de tela, son los que van desde la fusilera NH, la parte superior, al medidor. Ok. Bueno, eso es lo que en general se quema. Ahora vamos a ir. Si es nuevo hay esto, y si no hay algunos que tienen tapones que son... Pero sigue habiendo estos tapones. ¿Y eso de qué año es? Y deben ser del... Yo no había nacido. Eso, perdóname, ¿eso es de porcelana? Pero las empresas quieren que lo cambien. Esto se lo tiene que cambiar la compañía. O sea, lo nuevo... Perdón, esto te lo tiene que cambiar la compañía. ¿En el medidor, en el tablero o adentro de tu casa? Por eso, esto es así. Si vos vivís en un edificio, ¿te lo cambia el tablero o te lo cambia dentro de tu casa? No, ahí así. Puedes tener una térmica, si es, digamos, tenés fusilera NH, medidor, y lo que va arriba es la térmica principal o los tapones. Puedes tener una de estas o un tapón, que es de este tamaño, de los pequeños. Sí. Esto ya lo tendrías que cambiar vos, porque es del medidor hacia adentro. Ahora bien, en la fusilera NH puede ser que estén los fusiles NH, que son estos, ¿bien? O tapones que son más grandes que estos, que también se cortan las tres fases. ¿La fusilera reemplazó los históricos tapones? Estos fusibles reemplazan estos tapones, que son más grandes, los que están en la calle. La vieja frase, se saltaron los tapones, ¿qué era? Se salta el tapón, se quema el filamento que hay entre estos dos extremos. Y bueno, hay mucha gente que no sabe, pero por ejemplo, este tapón soporta hasta 25 amperes. Original. Pero ¿qué pasa? Yo si saco esto y le cambio el filamento y le pongo uno más grueso, seguramente esa cantidad de amperes... No pretendamos que yo como usuario haga eso. Claro. Pero hay muchos que lo hacen. Y eso hace que correr peligro la instalación. Porque si yo, por ejemplo, a este tapón le pongo adentro, a grosso modo, un cable de 6 milímetros, cuando haya un cortocircuito, el tapón no lo va a detectar. Se va a empezar a sobrecalentar la instalación y es muy probable que se quede corte. Volvamos a esto. Prenda fuego. Ahora va la pregunta de Lucio. Vos decís que la mayor parte del tendido de cable es un cable rodeado de plástico, no es de tela. No es de tela. ¿Y qué pasa? ¿Se recalienta el cable? ¿Se recalienta la fusilera? ¿Qué se recalienta?
Y lo que pasa es que, bueno, obviamente se queman estas estaciones que son o sea, las subestaciones. ¿Cómo es la historia? De la distribuidora van a estaciones, de estaciones a subestaciones. Claro, tenés, o sea, se va desde la hidroeléctrica, se aumenta la potencia, digamos que se aumenta, por ejemplo, a 500.000 volts. Después se transforma en media tensión, de ahí se distribuye a las industrias y después van a los hogares. Baja a 220 o 380, o sea, bien trifásico o monofásica. El problema es que en esas subestaciones que bajan la tensión, bien, a 220 o 380, cuando se excede de consumo se prende en fuego. Y las es lo que subestaciones son las subterráneas. Exacto. Las cámaras subterráneas de las que sale ¿Cómo fuego? se hace para que una subestación tolere 40 grados de térmica? Porque pasa en el mundo, hay ciudades de 40 grados de térmica y no se quema nada y no se calienta nada. Mira, debe haber subestaciones refrigeradas. La verdad es que puntualmente ese punto... ¿Es muy caro refrigerar una subestación? Mira, no sabría decirte. ¿Cuántas subestaciones habrá en la ciudad de Buenos Aires? No te lo puedo contestar eso, no lo sé. ¿100, 3.000, 20.000, 10.000? No lo sé, no lo sé. ¿Cada cuánto se sabe hay una subestación? No lo sé. Cuando te dicen hay un problema en la subestación, que es lo que generalmente te contestan, ¿por qué se tarda tanto en poder arreglarlo? Y lo que pasa es que las cuadrillas están a full. A veces ya, mira. A ver, si una cuadrilla llega a una subestación en el mismo momento que se corta la electricidad, ¿cuánto tiempo teóricamente tendría que tardar en arreglar esa subestación? Bueno, depende de lo que se encuentra. Si fuera, por ejemplo, en un año normal, o por ejemplo, no sé, en invierno, tardaría un poco menos, pero en verano es tanta la demanda que tienen que casi... No, pero por eso digo, olvídate que hay muchas. Hay una sola subestación que no anda en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llegás, ¿cuánto tiempo tardás? Y te pueden tardar 24 horas. ¿Tanto? Y aparte te cortan el suministro en un sector porque la gente que está ahí tiene que trabajar seguro, 24 horas. Es un montón. Es mucho. Qué bueno lo que estás explicando. A ver, la subestación de Costa Rica y Fitzroy, suponete que haya una. Colapsa por el calor, ¿no? Llega la cuadrilla. Le corta la luz a más gente de la que el propio corte había generado. Claro. Para trabajar con seguridad. Perfecto. ¿Que serían cuántas manzanas aproximadamente? Y no sabría decir, eso no te lo puedo decir, no te lo puedo contestar. Entonces, se corta. ¿Por qué se tarda 24 horas? Hay que cambiar todo el tablero, hay que cambiar todos los puntos de conexión. Según lo que haya pasado, según lo que pasó. Fíjate, se prende fuego. Hoy hubo un caso de que se prendió fuego. Eso afecta a varias líneas, entonces tienen que cambiar tramos completos. Y por ejemplo, de una subestación a 200 metros cambiar un tramo debe ser una cosa complicada. Claro, aparte hay empresas que son, digamos, tercerizadas, que no es Edenor específicamente la que te cambia. Entonces, bueno, desde que empieza el reclamo masivo de gente en una zona hasta que lo pueden solucionar puede pasar 24 o 28 horas, lo estamos viendo. O sea, estamos viendo que están tardando más inclusive, porque hay gente que está sin luz todavía. Bueno, de hecho hay vecinos que llaman a electricistas o hay gente que se está ofreciendo para poder arreglar el problema y ahí vos, por ejemplo, como electricista privado no te metés en una subestación. No se puede. No podés. No, pero pasa mucho que un vecino te pasa el cable, Tal cual. te conecta, sí, pasa. No digo que esté bien, ¿eh? No. Pero como que también abrieron el vecino te pasa el cable. Porque no hay. No tengo luz, el vecino me pasa el cable, tengo luz. Hay mucha gente que está pidiendo cambio de fase, pero eso no se puede hacer, digamos. Por ejemplo, en una manzana funciona una sola fase. Y por ejemplo, en un lote tenés 3 viviendas. Hay una que tiene luz y 2 que no tienen. No puedes cambiar todas a una. La clave entonces de estos cortes está en el recalentamiento en las subestaciones. En el recalentamiento de las subestaciones. Y obviamente los incendios que está... No tanto en los tableros de cada edificio. Lo que pasa en los tableros de edificios es de cada unidad, digamos. Ok. Una subestación se recalienta por la temperatura o se recalienta también por un exceso de consumo. Dicho de otro modo, yo tengo una subestación para alimentar a 1000 usuarios. Sí. Tuve una explosión inmobiliaria y de 1000 usuarios pasé a 4000. ¿Qué es lo que genera? ¿El pase de 1000 a 4000 o el pase de 1000 a 4000 los 40 de Teóricamente las empresas deberían invertir. O sea, supuestamente cuando se hace un proyecto eléctrico, o por ejemplo en una manzana se sacaron todas las casas, se construyeron edificios, ahí debería haber un proyecto eléctrico y supuestamente te piden un análisis para ver cómo Yo te cuento lo que eso. sé de Nordelta, por ejemplo, que tuvo una explosión demográfica, inmobiliaria más que demográfica, muy impresionante. A Edenor no le importa nada. Deberían invertir, digamos. Entonces, con lo cual ahí me parece que el Estado tendría que meterse. No quiere clientes nuevos, que decís vos. No quiere clientes nuevos. Pero además la cantidad de edificios... No te dan luz. Entonces, Edenor, yo hablé con Edenor, en el caso de un edificio, me pidieron, a mí me dice, ¿puedo desconectarte? Y la respuesta fue, nosotros dijimos que no era la obra. Claro. Entonces, tenés un emprendedor que invierte, gente que va y pone. Y paga Edenor, su y ahí sí, vivienda. es lo único que voy a decir a favor de las eléctricas, Edenor te advierte y dice, mirá que yo no llego. ¿No te parece la gente compra Mirá su casa? que yo no llego, Encima quiere luz. Mirá, la gente a compra mí su me casa, consta que en el encima caso que quiere le estoy hablando de Qué Nordelta, pretencioso. Edenor avisó
yo no llego para el momento que ustedes quieren inaugurar, porque tenían que hacer un tendido de Panamericana por Bancalaria hasta Nordelta. Y me consta que Denora avisó, dijo, yo no llego, ¿eh? Pero dio fecha de cuando llegaba, por lo menos, o ni siquiera dijo. Dio un entendido de 6 meses después. 6 meses después. No, eran cables muy largos, muy fuertes, muy potentes, porque era mucha electricidad. Yo no llego. Entonces tenías un edificio terminado de departamentos, que era una serie 6 o 7. El primero que se inauguró estuvo meses sin luz. Acá el Estado tiene que tener un rol mucho más activo. Cuando viene un señor a poner un edificio, señor, ¿usted tiene luz? Señor, claro, Edenor, Edesur. Usted tiene el plan de aprobación de obra de Ahora ven la otra. ¿Cuál es la cómoda de Edenor y Edesur? Yo no hago nada. No puedo. Invierte un peso, no hagas el edificio. Digamos, ahí está la otra clave de esta crisis. Ten en cuenta que donde había una casa, ahora hay 60 en ese lote. Exactamente, a eso voy. Digo, a mí me parece que lo que estamos viviendo es una tormenta perfecta, que arranca con la temperatura, sigue con problemas de redes, sigue con un consumo que aumentó y con una falta de coordinación entre el desarrollo inmobiliario y las compañías distribuidoras. Y un dato más, Fabián, fue en diciembre. Porque ¿cuál es la especulación que hacen cada verano? Bueno, que esto pase en enero, que mucha gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, se va a la costa atlántica, se va de vacaciones al exterior. Pasó en diciembre. Si pasaba en enero, quizás no ocurría esto. ¿Es cierto la regla 333? 3 días con más de 33 grados de temperatura, necesariamente las redes eléctricas horas. Y también influye mucho la temperatura ambiente, porque imagínate, esos cables, por ejemplo, están, digamos, calentándose por el consumo y también por ese vapor caliente, claro, que hace que todo explote. Y varios días de calor. Pero es cierto eso que más de 3 días con 33 grados de temperatura máxima, definitivamente tenemos problemas. Y si no se hacen inversiones va a seguir así, lamentablemente. ¿Qué parte de inversiones? Y en las redes principales de suministro, porque digamos... Las troncales. En las troncales, sí. Lo que pasa dentro de la vivienda es, o sea, si yo pongo 10 aire acondicionado y bueno, me va a explotar la térmica, me va a saltar el diferencial, si... Claro, pero es un tema... A ver, esos dos que tenés, eso es de mi vivienda. Eso es de tu vivienda. ¿Qué son? A ver. Esto es una llave térmica y esto es un diferencial. ¿Qué cosa? Esto es para, digamos, cuando hay un cortocircuito. Es la que salta, el por inversor. algún sobrecalentamiento, por ejemplo, o se juntaron 2 cables, salta esta. Y esto es un diferencial que actúa, por ejemplo, si vos tocas un lavarropas si está electrificado. Siempre y cuando esté, digamos, la toma a tierra bien hecha. Eso protege a la persona ante digamos... A mí decirle a gente que está sin luz que tiene la culpa porque se compró 2 split, a mí, con todo cariño, se me cae la cara de vergüenza. Está completamente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Si no, no hubieras vendido los split. Sí. No, claro. Hubieras tenido una política de no venta de split. A ver, ¿vos sabías que tenés que avisar a las empresas de electricidad que cuando vos comprás algún electrodoméstico para tu casa, lo tenés que avisar porque vas a hacer más consumo? No, pero, ¿Vos lo sabías eso? Pero, por vos en este momento. No, pero además, Fabián, el dato es objetivo. Si vos seguís los últimos días, generación, le compramos algo a Uruguay, le compramos algo. Transporte, recién hoy se cayó una torre del transporte. El problema está en la distribución. Digo, si vos seguís el dato de los últimos días, definitivamente el problema no es... Digo, tiene 3 subsectores la energía. Generación, transporte y distribución. Está más que claro que el problema fue la distribución. Entonces, porque la gente puede comprar aire acondicionado. Por la generación puede comprar aire acondicionado, sí. Por el transporte de energía también. Por la distribución ahí está el problema. Ahí está. Y bueno, se va, obviamente, si la gente sigue teniendo la posibilidad de comprar aire acondicionado y bueno, pondrá uno por habitación y será peor el tema. Ahora, ¿es mito o es realidad que el aire no te rinde cuando hace mucho calor? Pasa que hay que saber usarlo. Porque el gobierno pedía que lo pongamos en 24. Sí. Yo lo que noté, no sé por qué, por ejemplo, a mí el aire del comedor en 24 me rinde. El de la habitación no. No. Lo que pasa es que el aire acondicionado tiene uno... No, creo que es otra marca. Porque compré los dos en su momento... El aire acondicionado hay que ponerle una función que es, viste que tiene la gotita, que es para la humedad. Que te controla la humedad ambiente, porque vos podés tener el aire acondicionado muy alto, pero si tenés mucha humedad ambiente vas a seguir sintiendo ese agobamiento. Entonces el aire es la función de la gotita. Exactamente. Que es la deshumificación, diríamos. Exactamente. Pero eso no te tira frío. Te tira frío, pero te controla que la humedad no se exceda, digamos. Porque vos podés tener, digamos, la humedad relativa del ambiente muy alta, con un aire frío y seguís sintiendo calor, entre comillas. Ajá. Claro, porque la sensación térmica es la mezcla de viento, temperatura y humedad. Tal cual. Está bien. También digamos que hay una excepcionalidad de temperaturas, sobre todo de mínimas. Sí.
No, de mínimas muy altas lo que explicás. Pero la clave de las mínimas es que no permite enfriar los cables a la noche. Ni los cables, ni el ambiente, ni las paredes. Ni las personas, ni las paredes, ni los cables. Ni el asfalto, ni nada. Necesitas una temperatura en verano de 15 grados a las 12 de la noche para que todo se enfríe. Si vos tenés a las 12 de la noche 28 grados, no se te enfría nada. Igual agradezcamos que la humedad no ha sido tan alta como No. Está bajo del 50 la humedad. En este contexto, y no hay mucho viento, digo, si no sería verdaderamente letal. Insoportable. Sí, letal. Esa es la cuestión. Bueno, complicado, ¿no? Porque no parece una solución inmediata. Pero tengo otro mito, en realidad. Mito o realidad que vendieron los cables, las eléctricas cambiaron los cables de cobre y los vendieron porque son rentables y los reemplazaron por materiales de conducción eléctrica más baratos. Mira, eso... ¿Qué pregunta? No te debería decirte. Para mí los cables que tienen las compañías están bien. Lo que pasa es que, bueno, obviamente... El problema son las subestaciones. Hay un sobreconsumo que no se está preparado, digamos, para eso. Es lo mismo que hablamos hace un rato. Si la gente consume más energía y la empresa no invierte a la par, digamos. Está bien, pero el tema es que, por ejemplo, la gente consume más energía porque se compró el aire acondicionado o como le quiera llamar. El tema es, los edificios que se construyen ahora desde hace un par de años son todos eléctricos. Es eléctrica la cocina, eléctrico, todo eléctrico. Los de Puerto Madero todos, por ejemplo. Acá en Palermo. Prácticamente no hay gas. El consumo de la población de energía eléctrica. Eso las Torres Mirabiles son también todas eléctricas. Por eso, no es solamente Puerto Madero, o sea, son barrios además donde Caballito es eléctrico, donde en general se han cortado las fases. La teoría es que era más seguro que el gas. Exactamente. La teoría, digo, en términos... Como seguro puede ser. La teoría era esa. Práctico nada. Claro, pero bueno, se te prende más seguro que el gas. Como seguro puede ser. Por eso piden proyecto eléctrico. Supongo que eso lo estudian para hacer el tema de la inversión, digamos, en las manzanas, cómo viene... Yo creo que las municipalidades no debieran dar permisos de construcción hasta que las eléctricas no... Lo que pasa es que ya sé lo que me van a decir. Entonces se paraliza el rubro inmobiliario. Sí. Y bueno, en Caballito hay gente que a las 7 de la tarde no se puede bañar, por ejemplo. En San Isidro no hay agua. Por eso. En San Isidro, la única manera de tener agua, me hiciste acordar, es teniendo doble cisterna y bomba chupadora. Agua de pozo. No, bomba chupadora. No, bomba chupadora de red. Que lo tiene todo el mundo de manera ilegal. Que le sacás a tu vecino. Claro. Tenés doble cisterna, cargas agua de 11 de la noche a 6 de la mañana. Como no te mandan agua desde las 8 de la mañana a 8 de la noche, vivís del agua que cargaste a la noche. La dosificás durante el día. El tema que sería bueno que alguien lo explique en San Isidro. En los metros cuadrados más caros de Argentina y no hay agua. Ya empezó a afectar el tema de la red eléctrica, la prestación del servicio telefónico. ¿Más todavía? Es imposible. Ya hay teléfonos de línea. Ah, viste que escuchás con eco, que escuchás con eco, se liga. De servicio por el en tema 2 meses volvemos al plan Megatel. Tenemos que reeditar el teléfono rojo acá en nuestra El teléfono rojo. Pero es notable, ¿sabes que lo del agua es notable? Me contaban hoy, Martínez, por ejemplo, sale un hilito. En mi casa, yo vivo en la Orquesta, sale un hilito. De 10 de la mañana a 11 de la noche es un hilo. La hora pico, como en el tránsito, la hora pico es tremenda. Ya te digo, en Caballito yo tengo gente conocida donde llega a las 7 de la tarde, donde todo el mundo llegó de su trabajo, llegó de hacer gimnasia, qué sé yo, no hay forma que salga una gota de agua. Tienen que esperar alrededor de las 11:30, 12 para poder empezar a bañarse. Bueno, Alejandro, fuiste muy amable, ¿verdad? ¿Algo más que no te hemos preguntado? ¿Cómo? ¿Algo que no te hemos preguntado y vos te parece que hay que explicar? No, me parece que me preguntaron todo lo necesario. El tema es si se queman cuando vuelve la luz, si se queman los electrodomésticos. Esa otra cosa. La de menos es 220, ¿es verdad o es un mito eso? No me mandan 220. Es verdad, en casa estaban entregando 189. ¿Y eso qué significa para los aparatos? Y eso significa que se empiezan a recalentar, porque el aparato te quiere entregar la potencia para que está calculada y se calienta, se empieza a calentar. ¿Qué recomendás? Y que corten el suministro. ¿Cómo te enterás? Yo en casa bajo la térmica y eso tenés que tener un tester. ¿Qué es esto? Claro, pero nos tenemos que recibir de electricidad. Me dice a ver qué... Pero esto lo pones ¿a dónde? En la fase, por ejemplo acá. Por ejemplo, vos tenés un enchufe. ¿A dónde lo pones? Acá. Esto sería, por ejemplo, el neutro y la línea. ¿La cámara cuál es esta, no? Sí, esa. Mostralo vos que soy electricista. Bueno, ahí ponemos en el neutro y en el vivo. Y ahí te va a marcar, por ejemplo, 120, 230 o 400 si pondrías entre dos fases. ¿Dónde te marca? A ver que no se ve. Acá. Ahí te muestra. Claro. Ahí se ve una lucecita roja, ¿no? Eso es cuando te mandan menos. ¿Y por qué te mandan menos de 220?
Y bueno, porque están entregando energía, digamos, mala energía o están entregando en otros lados. O sea, ¿Y están eso? tratando de distribuir ¿Y si y te no mandan llega. más de 220? Bueno, ahí o sea, puede pasar una cosa. Hay equipos que funcionan bien entre 2 y 220. El tema es que cuando empieza a funcionar con menos energía, calientan los motores, por ejemplo, las heladeras, y lo recomendable es cortar la térmica de toda la casa. Porque en el momento que viene la tensión, digamos, nominal, ponerle 220, si supera ese pico te puede quemar todo. ¿Y si me quema todo, qué hago? Tenés que ir a reclamar. Mandar una carta al Papa un montón de Mandar una carta al trámites, Papa a Papá Francisco. Noel, sí. Alejandro, gracias. A ustedes.